11 de marzo de 1995. Orocovis, Puerto Rico. Un granjero descubre 8 ovejas muertas con 3 heridas de punción perfectas en el pecho, supuestamente sin una gota de sangre. 5 meses después, el mundo conocería el nombre de una criatura que no existía antes de ese año, pero que se convertiría en la tercera leyenda más famosa del planeta. Lo que un investigador científico descubrió después de 5 años rastreando este misterio va a cambiar para siempre lo que pensabas sobre las leyendas modernas. Soy Alejandro González y hoy vamos a analizar datos científicos oficiales que revelan algo inquietante sobre cómo nacen los mitos en el siglo XXI. ¿Por qué una criatura inexistente antes de 1995 logró generar más de 1000 reportes de muertes misteriosas en menos de 8 meses? ¿Cómo es posible que un veterinario oficial del gobierno encontrara que ninguna de las 300 supuestas víctimas había sido drenada de sangre? Y la pregunta más perturbadora: ¿qué conexión tiene todo esto con una película de Hollywood que se estrenó exactamente el mismo año que comenzaron los avistamientos? Porque cuando investigas los datos reales, descubres que el origen del chupacabras es mucho más extraño que la propia leyenda. Para entender qué pasó realmente, tenemos que ir al momento exacto donde todo comenzó. Y ese momento tiene fecha y hora específicas. Marzo de 1995. Orocovis, Puerto Rico. Según registros oficiales del Departamento de Agricultura local, 8 ovejas fueron encontradas muertas, con características que no encajaban con ataques de predadores conocidos. Cada animal presentaba exactamente 3 heridas de punción en el área del pecho. Los granjeros reportaron que parecían estar completamente sin sangre, aunque esto nunca fue confirmado oficialmente en ese momento. Las autoridades locales inicialmente atribuyeron las muertes a zorros u otros predadores conocidos, pero la naturaleza específica de las heridas generó interrogantes. Pero fueron los eventos de agosto de ese mismo año los que cambiaron todo. Una mujer llamada Madeleine Tolentino, residente de Canóvanas, Puerto Rico, reportó haber visto una criatura que no encajaba con ningún animal conocido en la isla. Su avistamiento ocurrió durante la segunda semana de agosto de 1995, aproximadamente a la 1 de la tarde, cuando su madre la despertó alarmada por algo extraño que había visto cerca de la casa. La descripción de Tolentino se volvería icónica. Criatura bípeda de aproximadamente 4 pies de altura, ojos negros húmedos y protuberantes que se extendían hasta las sienes, piel gris, dedos largos y delgados, y una hilera distintiva de espinas en la espalda. Tolentino declaró que el animal caminaba como humano sobre 2 piernas, con los brazos hacia atrás en posición de ataque, como un monstruo de televisión. Incluso se agachó para verificar si tenía genitales, encontrando que no tenía nada, completamente sellado. Esta descripción se convirtió en la base del dibujo más famoso del chupacabras en el mundo. El avistamiento duró entre 3 y 5 minutos, y aunque ocurrió cerca de una carretera bastante transitada, durante ese tiempo no apareció ningún otro automóvil. Hasta 150 animales de granja y mascotas fueron reportadamente encontrados muertos en los alrededores de Canóvanas, todos con características similares. Fue entonces cuando el comediante puertorriqueño Silverio Pérez acuñó el término que conocemos: chupacabras. Pérez, quien trabajaba como disc jockey en una estación de radio de San Juan, creó la palabra mientras comentaba sobre los ataques, combinando chupar y cabras, en referencia a las supuestas víctimas preferidas de la criatura.
Pero hay algo muy específico sobre esta descripción que tardó años en ser descubierto. Y cuando se reveló, cambió completamente nuestra comprensión de cómo se crean las leyendas modernas. 2006. Benjamin Radford, editor de la revista científica Skeptical Inquirer y miembro investigador del Committee for Skeptical Inquiry, decide hacer algo que nadie había hecho antes: una investigación científica seria del fenómeno chupacabras. Radford tenía experiencia previa investigando monstruos lacustres alrededor del mundo para su libro Lake Monster Mysteries, de 2007, lo que le daba metodología especializada en criptozoología. Durante 5 años, Radford aplicó metodología científica rigurosa: entrevistas a testigos presenciales, investigación forense, análisis folclórico y expediciones de campo a las selvas de Nicaragua y otros lugares donde se reportaron avistamientos. Viajó extensamente por Nuevo México, Texas, Nicaragua, Costa Rica y Puerto Rico en su investigación. Su trabajo se documentó en el libro Tracking the Chupacabra, The Vampire Beast in Fact Fiction and Folklore, publicado por University of New Mexico Press en 2011. Pero lo que encontró sobre la testigo original fue perturbador. A pesar de ser tan significativa como testigo presencial, Tolentino había desaparecido de la vista pública y solo había sido entrevistada 1 o 2 veces desde 1995, nunca por un investigador profesional. Cuando Radford finalmente rastreó y entrevistó a Madeleine Tolentino en una librería Borders fuera de San Juan, ella admitió algo que cambió todo. Había visto la película Especies antes de reportar su avistamiento. Radford había esperado encontrar a una fanática de ovnis usando el típico sombrero de papel aluminio, o una mujer de ojos salvajes que veía monstruos detrás de cada árbol. En cambio, encontró a una mujer inteligente y sobria de unos 40 años, pequeña, con una sonrisa fácil y risa rápida. Especies se estrenó en los cines de Puerto Rico en 1995. La película presenta una criatura alienígena llamada Sil, diseñada por el artista suizo Hans Ruedi-Giger, quien también creó el famoso xenomorfo de Alien. Bípeda, con piel gris escamosa, ojos grandes y negros, garras extensas y una hilera de espinas en la espalda. La similitud no era coincidencia. Tolentino declaró oficialmente a Radford: era una criatura que se parecía al chupacabras, con espinas en la espalda y todo. La semejanza con el chupacabras era realmente impresionante. James Radford reveló que Tolentino creía que las criaturas y eventos que vio en Especies estaban ocurriendo en realidad en Puerto Rico en ese momento, y por lo tanto concluye que la descripción más importante del chupacabras no puede ser confiable. En el póster de la película que mostraba a Sil en su forma mutante, se nota inmediatamente su piel verdosa escamosa, sus garras interminables y su espalda erizada de espinas, muy similar al chupacabras descrito por los testigos. Esto, según Radford, socava seriamente la credibilidad del chupacabras como animal real. Pero si la descripción original estaba basada en una película, ¿qué había matado realmente a esos animales? La respuesta vino del análisis forense oficial. Dr. David Morales, veterinario puertorriqueño del Departamento de Agricultura. Su trabajo: analizar cada supuesta víctima del chupacabras usando métodos científicos estándar. Los resultados fueron concluyentes y devastadores para la leyenda. De 300 animales reportados como víctimas del chupacabras que Morales examinó oficialmente, ninguno había sido drenado de sangre.
Los reportes de succión de sangre por el chupacabras nunca fueron confirmados por necropsia, que es la única manera científicamente válida de determinar si un animal fue drenado de sangre. Esta revelación oficial del Departamento de Agricultura contradecía directamente uno de los elementos centrales de la leyenda del chupacabras, su supuesta naturaleza vampírica. El detalle del drenaje de sangre, aunque nunca confirmado por necropsia de ninguno de los animales supuestamente drenados, se había vuelto sinónimo con la leyenda del chupacabras. Pero los datos más reveladores vinieron de Texas. El doctor Scott Henke, profesor de Ecología de Vida Silvestre en Texas A&M University, junto con colegas John M. Tomeczek y Terry Hensley, decidieron recolectar muestras de tejido de supuestos chupacabras para análisis genético exhaustivo. Los resultados del análisis genético fueron publicados en El Chupacabra, The Science Behind a Latin America Mystery, por Texas A&M AgriLife Extension, en 2017. Según su investigación, los animales estudiados eran mapaches y perros domésticos, incluyendo Bull Terriers. El Dr. Henke declaró oficialmente: absolutamente todos estos animales tenían sarna. En su tiempo libre, Henke había revisado reportes de personas que afirmaban haber matado un chupacabras y poseían el cadáver. Estos a menudo estaban muy dañados y mostraban anormalidades físicas significativas, como piel muy gruesa. Recuerda Scott Henke. La sarna es una enfermedad parasitaria altamente contagiosa, causada en cánidos por los ácaros Sarcoptes scabiei o Demodex canis. Estos parásitos se excavan bajo la piel del animal infectado antes de poner sus huevos allí. La irritación resultante hace que el animal se rasque intensamente y eventualmente pierda la mayor parte de su pelo. Teniendo muy poco pelo, su piel se había engrosado y parecía seca y arrugada. Además, al rascarse intensamente, habían desarrollado una infección bacteriana responsable del color azul de su piel. Características que, cuando se combinan, daban al animal enfermo una apariencia demoníaca. La presencia de mapaches también explica ciertos testimonios que atribuían al chupacabras la habilidad de trepar árboles. Extremadamente debilitados, estos predadores tenían que buscar una comida fácil y, por lo tanto, acercarse a los humanos y su ganado. Entonces, si la evidencia científica es tan clara, si las necropsias oficiales contradicen los reportes, si el análisis genético identifica a los animales conocidos con sarna, ¿por qué la leyenda se extendió como incendio por 15 países? Poco después de los primeros incidentes en Puerto Rico, reportes similares comenzaron a surgir en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Estados Unidos. El fenómeno había logrado una expansión continental sin precedentes para una leyenda moderna. Para noviembre de 1995, se había culpado al chupacabras de más de 1000 muertes misteriosas de animales, todas supuestamente resultado de pérdida de sangre a través de una o más heridas de punción. Durante ese tiempo, varios testigos presenciales más se presentaron, describiendo consistentemente a la criatura como parecida a un mono, pero sin cola. El tabloide El Vocero de Puerto Rico había presentado las mutilaciones como historia principal casi diariamente. Germán Negroni, editor asociado de El Vocero, confirmó un aumento en circulación durante la cobertura del chupacabras, pero defendió la cobertura diciendo que estaba justificada. Inicialmente, Negroni dijo que no tomaba la historia muy en serio, viéndola como una especie de broma. Pero ahora
dijo, los reportes de muertes de animales son reales. Están llegando tan rápido y furioso ahora que están despertando el interés de doctores, científicos e incluso políticos. Radford clasificó los reportes del chupacabras en dos categorías distintas: los reportes de Puerto Rico y América Latina, donde los animales fueron atacados y se supone que su sangre fue extraída, y los reportes en Estados Unidos de mamíferos, principalmente perros y coyotes con sarna, que la gente llamaba chupacabra debido a su apariencia inusual. Un veterinario llamado Carlos Soto examinó los restos de un Doberman Pinscher y 7 conejos matados por el predador misterioso, y estaba convencido de que algo muy extraño les había pasado. También encontró que tenía algunos de sus órganos internos removidos, pero no pasó por rigor mortis. Sin embargo, un portavoz del gobierno puertorriqueño afirmó que los animales probablemente fueron atacados por perros salvajes. En abril de 1996, patólogos examinaron cabras que habían sido matadas por supuestos chupacabras. Basándose en las heridas en los cuerpos, concluyeron que los animales habían sido realmente matados por un grupo de perros salvajes. Pero aquí está el verdadero misterio. ¿Cómo una descripción basada en una película de ciencia ficción se convirtió en un fenómeno continental que persiste hasta hoy? ¿Qué dice esto sobre cómo se crean y propagan las leyendas en la era moderna? ¿Y por qué, incluso con evidencia científica clara, algunas personas siguen creyendo? La investigación de Radford reveló que el pánico del chupacabras había comenzado a fines de 1995 en Puerto Rico, cuando los granjeros reportaban masivamente las muertes misteriosas de varios tipos de ganado. En estos reportes, los granjeros recordaban 2 heridas de punción en los cadáveres de animales. Notablemente, las áreas que experimentaban avistamientos de chupacabras también experimentaban sequías frecuentes y extremas. En los casos de los reportes puertorriqueños de 1995 y los reportes mexicanos de 1996, ambos países estaban experimentando o lidiando con las secuelas de sequías severas. Las investigaciones llevadas a cabo en ambos países en este momento notaron cierta violencia dramática en estas muertes. Estas condiciones ambientales podrían proporcionar una explicación simple para las muertes de ganado: predadores salvajes perdiendo su presa usual por la sequía. Por lo tanto, siendo forzados a cazar el ganado de los granjeros para subsistencia. Así, la misma teoría puede aplicarse a muchos de los otros ataques de chupacabras, que el clima seco había creado un ambiente más competitivo para los predadores nativos, llevándolos a cazar ganado para sobrevivir, causando un aumento tanto en el número de muertes de ganado como en la crueldad de cada una. Tal vez la pregunta no es si el chupacabras existe, sino qué necesidad cultural satisface su existencia en el imaginario colectivo. Los datos son verificables por cualquier persona que quiera investigar. 8 ovejas encontradas muertas en marzo de 1995 en Orocovis. Descripción de testigo basada en la película Especies, estrenada ese mismo año. 300 necropsias oficiales realizadas por el Dr. David Morales, que contradicen completamente el supuesto drenaje de sangre. Y análisis genéticos del Dr. Scott Henke, confirmando que todos los supuestos chupacabras examinados eran animales conocidos sufriendo de sarna. Todo documentado por fuentes científicas oficiales y gobiernos. Pero las preguntas más fascinantes permanecen abiertas. ¿Cómo nace una leyenda en tiempo real en la era de la información?
¿Por qué el cerebro humano prefiere misterios sobrenaturales a explicaciones científicas racionales? ¿Qué nos dice el fenómeno del chupacabras sobre nuestra necesidad colectiva de creer en lo imposible? Benjamin Radford, después de 5 años de investigación exhaustiva, concluyó: el chupacabras ha encontrado a su rival. Si les gusta su chupacabras servido con una generosa porción de misterio y condimentado con rumores no fundamentados, no van a disfrutar este libro. Si prefieren distanciamiento científico y sentido común, debería ser un festín. Y fue histeria colectiva, fenómeno mediático amplificado por tabloides sensacionalistas, o algo más complejo sobre la psicología humana y nuestra relación con lo desconocido. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en la creación y propagación de leyendas modernas? ¿Y por qué, décadas después, con toda la evidencia científica disponible, el chupacabras sigue capturando la imaginación popular? Tal vez la respuesta no esté en los datos científicos, sino en lo que estos mitos revelan sobre nosotros mismos y nuestra eterna búsqueda de misterio en un mundo cada vez más explicado por la ciencia.